Buenos días, Alejo. Buenos días. Uy, mientras esperamos que se conecten la mayoría, pueden ir anotando su nombre en el chat para la asistencia. Que no se les olvide que siempre pues es necesario que lo hagan. Bueno, mientras termina de ingresar el resto, entonces damos inicio a la clase. Eh, en ese sentido, pues aquí los que todavía no se han inscrito en el chat, por favor, lo van haciendo para la asistencia. Y me gustaría escuchar apreciaciones en cuanto a lo que realizamos la clase pasada. Entonces, alguien que no recuerde que se realizó la clase pasada. Pero las figuritas, ¿no? Lo del Figuras. el papel, esas figuritas que se me olvidaron cómo se llaman. Pero Listo. sí, o sea, dentro de todo lo que usted había dicho, que las personas que lo hicieron así con la regla y a lápiz, pues lo intentaron hacer y pues fue muy complicado. Primero por todo lo que usted dijo, las condiciones, que tenía que tener los ángulos, las medidas bien exactas y pues nada, en ocasiones se rompía mucho la hoja. Bueno, ok. Listo, entonces, si hubieran dificultades, ¿alguien más nos quiere compartir cómo le fue con ese trabajo? Eso, hacerlo a medida, como decía el video, era muy complejo porque pues a veces los ángulos no eran exactos y que ya a veces uno al momento de unirlos, ya al final para unirlos, pues no daba tan igual. Entonces pues a veces uno opta por la más simple que es imprimirlo y, ahí y pues hacer lo que el man hace ya. Listo, ok. Bueno, yo ¿Alguien? en la primera figura sí también tuve inconvenientes, pero igual sí lo hice con regla, pero sí también dañé muchísimas cartulinas, como unas 5 o 6. Bueno, yo voy a hacer otra preguntita que se me acaba de ocurrir por lo que están hablando y es,
Bueno, lo intentaron. ¿Y en qué momento se dieron cuenta que por más que lo intentaran no funcionaba? O Es sea, ¿en que qué como momento ustedes decidieron decir, este no me sirvió? es que en Sí, el primer, o sea, en el primer Quinto video, es que no me intento. acuerdo cómo se llama la figura, hexágono. lo hacía como como estaba plasmada, ¿sí? Uno intentaba poner las mismas medidas y ajá, pero cuando uno, en las partes donde decía pegamento, yo intentaba pues pegarlo y no me cuadraba la figura. Ah, listo. Entonces ese fue en el momento del pegado, o sí, del pegado, que no le Pues sí, concordara. aunque ese no se debía pegar, yo dije, como voy a armar una sola figura y la voy a pegar ahí. Entonces, pues, Pero espera, entonces ¿de cuál figura estamos hablando? Porque para mí el hexágono sí lleva pegante. Sí, 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 sí. sí, no, en esa no tuve inconveniente. Bueno, esa me fue muy fácil, pero la otra no. Ah, La ok, primera, el flexágono. sí. Ok, listo. Entonces, bueno, se dieron cuenta cuando tuvieron que hacer dobleces y pegar. ¿Alguien más nos cuenta su experiencia? Cuando uno pues ya en el segundo, ¿no? En que usted nos dejó ya para hacerlo aquí en la casa, eh, como los ángulos no daban y uno tenía que comenzar como a armarlo sin aún haberlo pegado, entonces uno comenzaba a notarse que obviamente no cuadraba. Ujú, muy bien. Listo, entonces hubieron grandes dificultades. De pronto, el empezar a hacerlo con papel, pues necesita de algunos conocimientos y algunas estrategias. La idea del trabajo, pues, era eso, hacer una exploración, ver qué podíamos y qué sacábamos de información de eso. Yo no me acuerdo, les dejé las preguntas, ¿cierto? Dos preguntas. Sí. ¿Alguien nos quiere contar qué respondió? ¿Qué fue lo que respondió en estas preguntas? Yo, Alejo, Yo es Artur, sí. Listo. pues en la que dice, ¿qué crees que permitió la construcción del flexágono del caleidosio? Caído Pues ciclo. eso, caleido. Pues primero la correcta utilización de los ángulos, porque cuando uno no hacía, no, sí, no hacía bien la medida de los ángulos, al momento de unirlos, pues no daban, ¿sí? Sí. También lo de las medidas que sean lo más exactas posibles y también a la hora de realizar los pliegues en el papel, ¿no? También, porque si realizábamos un pliegue mal, pues también iba a quedar mal. Ok. Entonces acá al parecer está cobrando importancia la medida, en un tanto las medidas angulares y en otro tanto las de longitud. Y de esa misma manera, pues el ser muy exactos, ¿no? La exactitud, entonces también juega un papel importante en ese sentido. ¿Alguien más? No sé si alguien más quiera contarnos qué respondió. De pronto en la segunda pregunta, ¿por qué creen que tanto el flexágono como el caleidociclo pues se permiten dar vueltas, girar y pues mantener la forma, ¿no? Entonces, ¿qué será eso que permite que esas dos figuras realicen esos movimientos? Pues, profe, uno sería los mismos ángulos y las mismas medidas que tienen que dar, ¿no? O sea, me refiero a que el mismo ángulo que tiene uno tiene que tener exactamente casi el mismo el otro, ¿sí? Y con base a las medidas, cada triángulo, o sí, cada parte, cada separación tiene que ser igual, a lo que me refiero a la medida. Y el trazo y ya, pensaría. Bueno, entonces, O sea, sus bases. bueno, Pues yo pienso también que ahí juega el papel de las aristas, ¿no? las aristas, en cuanto a que, niño se desconectó. A que si digamos no están bien unidas, lo que decía Arthur, uno tiene que ser muy preciso para juntarlas y que la figura se...
Listo. Entonces las medidas son muy exactas, me parece algo concreto que realmente no haría problema. Pero ¿será que entonces si yo, voy a hacer la siguiente pregunta, si yo armo cualquier cantidad de triángulos en cualquier orden, ¿será que también va a salir una figura que se permite girar de esa manera? ¿O habrá algo más que haga que la figura también gire? Porque pues claro, podríamos decir, ah, pero pues vea, eso solo es construir triángulos del mismo tamaño, sí, que mantengan la misma forma, que mis dobleces sean perfectos, y yo los puedo ubicar como quiera en el orden que yo quiera, y me va a dar una figura que posiblemente No, gire, o qué es lo que permite también entonces ese pues movimiento la de giro. secuencia que tiene. Entonces por acá dicen la secuencia, importante, secuencia. ¿Alguien más da algo más? Por ahí, alguna otra cosa que haya visto, que nos quiera compartir. Alejo, pues es que en las dos figuras se dividían como en dos partes. Yo digo que tiene que ver algo como la simetría que hay entre esas dos partes. Listo, perfecto. Me gusta esa palabra. Sí, sí, todos comprenden cuando Heidi dice simetría, ¿a qué se refiere? ¿O qué es la simetría? ¿O alguien no Profe, familiariza? a que trate de Sí, quedar perfecto, pues, los ángulos, ¿no? Por los lados de la Mm, propia figura. pues es que la simetría es como la forma y el tamaño, ¿no? De la figura. Bueno, sí tiene que ver con eso, pero no solamente es específicamente eso. Porque oigan lo que dijo Heidi. Heidi dijo, la figura se divide como en dos partes y son simétricas. Entonces, ¿eso qué quiere decir? ¿O qué se les viene a la mente cuando Heidi dice específicamente eso? Que esa figura se divide en dos y que al parecer son simétricas. Que puede tener ángulos o ángulos iguales. Bueno, Que una tienen que característica. ser iguales, o sea, la parte de abajo tiene que ser igual a la parte de arriba. Ah, ok, vea, entonces des en cuenta, la secuencia de figuras que hay en una parte, o sea, si usted divide eso en dos, seguramente hay una secuencia de figuras que están a un lado de esa parte de esa división y son exactamente iguales a la otra parte. Por ejemplo, en el flexágono, cuando hicieron el doblez para utilizar el pegante, ¿cierto? Se dan cuenta que la parte de arriba es igual a la parte de abajo, ¿sí? Entonces ahí, eso de simetría es importante porque realmente vemos que son exactamente iguales. Lo mismo que pasaría con el cuerpo humano, ustedes no sé si han visto ese experimento, de poner un espejo y poner solamente a reflejar la mitad del cuerpo. ¿Qué pasa ahí en ese momento en el espejo? Que solamente se refleja la mitad del cuerpo y la otra no. Sí, pero pues, ¿y usted qué termina viendo? ¿Qué termina viendo el espectador en ese momento? La otra mitad, ¿no? Pues Termina como... viendo, No, al final se ve, no se ve todo el cuerpo, o sea, se ve el cuerpo completo. exacto, sí, o sea, tú solo ves la mitad del cuerpo reflejándose en el espejo, pero cuando tú ves junto lo que refleja el espejo y la mitad de la parte del cuerpo, realmente terminas viendo el cuerpo completo. Sí, es más o menos ese experimento. Y eso es la simetría. Entonces nosotros somos simétricos de una manera. Las figuras que hicimos ahí cumplen con esa característica, son simétricas. Usted la parte por la mitad, por alguna mitad, y las dos partes que quedan son exactamente iguales. Entonces la simetría también podría ser un aspecto. Vea que ahí aparecieron varias cositas, ¿sí? Varias palabras que empiezan a asemejarse o a entrarnos en la geometría, ¿no? Entonces empieza a aparecer ángulos, simetrías, secuencias, medidas, aristas, por ahí dijeron, ¿sí? Entonces, la idea de esta primera actividad era eso, que nosotros empezáramos a abundar un poco en esos contenidos. ¿Ok? Faltan todavía hartos para que ingrese. Bueno, pasando, la idea es que ustedes complementen de pronto un poco con lo que se habló acá. Si de pronto tienen algunas cositas más, pues pueden hacerlo, pueden complementar el trabajo. Como yo les decía o les contaba, pues yo los trabajos los pediré para una clase específica, entonces ustedes pues todavía tienen tiempo de culminarlos, de terminarlos. Eso sí, el día que yo pida el trabajo, pues ese día ya no habrá más tiempo ni más espacio, ¿no? Entonces tampoco se dejen colgar.
no se vayan a relajar mucho. Bueno, pasemos a la clase de hoy. Entonces, me gustaría que en su cuadernito, si lo tienen a la mano, escriban clase número 3 y 4. Con la fechita de hoy, que es 28 de mayo. Entonces, clase 3 y 4. Etapa desarrollo, fase conocimientos previos. ¿Listo? Alejo, ¿puede repetir otra vez, por favor? Listo, sí señor. Entonces, volvemos. Fecha, 28 de mayo. Clase 3 y 4. Etapa desarrollo y fase conocimientos previos. ¿Listo? Les voy a decir el propósito de esta clase y es entonces los estudiantes reconocerán la importancia de algunos aspectos de la geometría euclidiana. O euclidia, como la quieren escribir. Euclidiana o euclidia. ¿Algunos aspectos de qué? De la geometría euclidia o euclidiana, como la quiera escribir. Lo voy a escribir en el chat para que no se confundan de pronto escribiendo la palabra. Alejo, y si comparte la pantalla para ver la guía. No, porque de eso no viene de la guía chinche. Eso viene de la mentecilla. Recuerden que ustedes no tienen unidad didáctica en 11. Bueno. Sí, no. Entonces ahí no. Ahí. Clase 2 y 3, ¿cierto? 3 y 4, décimo lado, que fue la vinculación. Si alguno de pronto todavía no se ha escrito en el chat, por favor, pues lo invito a que lo escriba o se escriba para que no vaya a quedar con falla del día de hoy. Listo, entonces, mientras terminan el propósito y van a hacer la meta, les quería, ¿qué les quiero decir? Les quiero decir algo. Se me fuera Paloma. Algo iba a hablar con ustedes. Bueno, mientras me acuerdo, bueno, hablemos de otra cosita. Pues hoy ya monté la clase de hoy. La idea es que entonces ahorita apenas terminemos de hablar las meticas, entremos a Classroom y realicemos las primeras preguntas del libro. Entonces la idea es que ustedes entrando a Classroom abran el formulario y respondan las 3 preguntas. Recuerde que pues debe tener la cartilla a la mano porque no se va a trabajar con las preguntas dentro del documento. Entonces solamente aparecerá el número de la pregunta y las opciones de respuesta A, B, C, D. Alejo, una pregunta. Sí, señor. Esas 3 primeras preguntas es la de contenidos genéricos de geometría. O sea, Sí, del tercer. Ok, Alejo, gracias. Sí. Muy bien, vale la aclaración para todos. Entonces no sé si alguien ya tiene una meta, la meta de hoy, para que nos la comparta. Sí, escuchamos. De algunos aspectos de la geometría, pues, bueno, esa Euclidiana o euclidia. Sí, listo. Aprender algunos aspectos de la geometría euclídea o euclidiana. ¿Alguien más? Entender la importancia de la geometría euclidiana. Listo, perfecto. ¿Alguien más? Yo, profe, empezar a reforzar mis conocimientos y reconocer la importancia de la geometría euclidiana. Listo, perfecto. Ojalá alcancemos hoy con eso de la importancia. Pues yo creo que abordaremos unas cositas, pero pues igual lo iremos abordando a lo largo del trimestre. Pero bien. ¿Alguien más nos quiere comentar?
o, o todavía no tienen la métrica. Otras dos personitas y ya pasamos a responder. Yo, comprender el tema de hoy y abordarlo de la mejor manera. Perfecto, muy bien. ¿Y otra personita? Yo, Sí, acercarme a la geometría euclidiana y sus características. listo, perfecto. Entonces, en ese sentido, pues yo creo que ya la mayoría tiene una métrica. Me gustaría entonces que rápidamente ahí entráramos a Classroom y fuéramos resolviendo eh, el- las tres preguntitas del cuestionario. Nos vamos a tomar para eso, digamos que 15 minuticos por mucho, a lo mucho. Teniendo en cuenta que solo son tres preguntitas. Entonces, los invito a que ingresemos a Classroom en estos momentos y entremos a la clase 3.
Misa, ¿es una criatura sacada del mismo infierno? Sí. Esta cosa se supone...
Levantó de la cama con lágrimas en la cara y la mirada achinada. Mútese.